Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal. Bueno, gente querida, ¿cómo están ustedes? El gusto de recibirlos nuevamente juntos en esta tarde de octubre, una tarde fría, por si no lo sabías, fría. Y vamos a tener, después ya te voy a pasar el estado del tiempo, hasta fin de semana. Lo que nos lleva ahora y lo que estábamos conversando con el invitado es algo tan polémico en el sentido del pensamiento, no de hablarlo, sino del pensamiento, cómo uno este pensamiento con lo que está pasando, cómo hago ese conjuro, digamos así, para poder entender las cosas que realmente nos sucede. ¿Las llegaremos a entender alguna vez? ¿Llegaremos alguna vez a poder decir, bueno, la sociedad ¿cómo te puedo explicar? Entiende por sí mismo el hecho de sus conveniencias o apoyar la conveniencia ajena para después beneficiar su conveniencia, o realmente es un juego de palabras impresionante, porque no termino de entender muchas cosas que nos han acontecido antes y por supuesto después de las elecciones del 25 de octubre, del 26 de octubre del 2025. Bueno, todos esperábamos los resultados expectantes, todos, porque nadie la tenía segura. Algunos sí la tenían segura por el aparato que utilizan político para poder llevar adelante las elecciones. Tal es así que hubo varias denuncias, se denunció muchísimo, la gente de La Libertad Avanza ha presentado en varias denuncias por el hecho de maniobras sospechosas, otras no tan sospechosas, otras directamente. Bueno, pero en lo que va del transcurso de todo lo que fue las elecciones, fueron tranquilas, fue arrasante realmente, quien quiera creer lo que lo crea, porque fue así el triunfo de La Libertad Avanza. Ahora vos me vas a preguntar algo. Si la sociedad estaba tan, no en contra, sino encontrada con sus pensamientos, con el tema de la economía, con el tema de la suba y baja del dólar, con el tema de los arreglos internacionales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en esta sociedad realmente? Si verdaderamente seguimos o siguen masificados, o piensan por sí, evalúan por sí y actúan por sí solo, digo, no por sí positivo. Mucho para preguntar y mucho para evaluar. Por eso hoy tengo un invitado realmente especial, de lujo, que me va a ayudar a entender cómo nos vamos a manejar, porque los tiempos avanzan, no nos quedamos en aquellas épocas donde, bueno, se votaba y se ganaba el líder de, o el líder de qué partido, o se ponían en el liderazgo en una persona, y ese liderazgo en esa persona era la esperanza de la masa. Ahora no
hay esperanza de la masa, sino la esperanza de cada uno de nosotros, porque somos nosotros los que tenemos y lo que hemos hablado a través de las urnas, porque es como dice la Constitución, el pueblo se manifiesta o se manifiesta a través de sus representantes. Seguiremos en ese tema, habrá que cambiar, habrá que ayornar, habrá que volcar, porque no nos olvidemos que el hecho de cambiar no quiere decir que estemos violando alguna ley o algún tratado o alguna... Estamos avanzando en el tiempo, pero avanzamos en el tiempo, pero nos quedamos muchas veces en leyes que no están acorde a estos momentos. Ya lo vamos a hablar con el invitado. Y nos lleva a pensar y a repensar y a replantearnos qué Argentina queremos, qué Argentina vamos a armar, qué Argentina vamos a construir y en cuál queremos realmente realmente vivir. Conversaba fuera de cámara antes de que comience el programa con mi invitado y decía, no estamos en una isla separados del mundo y pasó lo que pasó y allá en el otro lado, en la otra parte del continente, nadie se enteró. No, estamos atentos todo a todo y a todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Qué hay? ¿Cómo es que vamos armando ya no un país, sino ya, digamos, un mundo entero donde todos convergemos en una idea, que es el interés? ¿Pero el interés de quién? Lo vamos a hablar. Bueno, con respecto a este tema que fue realmente algo que sacó de fuera de las elecciones, el incendio en la alcaldía, bueno, fue un incendio intencional, la quema de colchones, el distraer, mirá para acá que el elefante pasa para allá, ¿entendés? Fue una distracción, en fin, vos sabrás sacar tus conclusiones, yo te lo estoy informando. Hubo heridos, no de gravedad, unos fueron dados de alta, otros ya están, digamos, también de alta, y quedaban 2 nada más en terapia intermedia por algunas quemaduras que recibieron. No hubo fuga de ninguno, que se hablaba que se habían fugado, no hubo fuga de ninguno. El sensacionalismo, eso tengamos cuidado, mucho cuidado, digo yo, en todos los medios de comunicación y nos incluimos, porque el sensacionalismo lo único que trae es el bullicio, el desorden, la forma en que realmente nadie soluciona nada, pero todos gritan. Y eso generalmente a quien no le conviene cuando vos querés distraer lo que querés distraer. Señor director, vamos a ir al estado del tiempo, cosa que yo me pueda acomodar y pueda presentar a mi invitado. Mirá eso, como siempre te muestro, hermoso paisaje de nuestra Salta la Linda. Salta la Linda. ¿Quién habrá realmente se adueñará de ese eslogan, ¿no? ¿Seremos todos? Porque siempre dicen que los eslogans son de alguien. Yo lo único que digo que es del divino, porque realmente los ha premiado
con un paisaje maravilloso, maravilloso. Bueno, sorprendidos por la temperatura, ¿verdad? Claro que sí, ¿cómo que no? Nos sorprendió tremendamente la temperatura del día ya, desde ayer, con lloviznas que ya estaban anunciadas, ya estaban anunciadas, así que no es de sorprenderse. Fue 15 la máxima, 9 la mínima y 90% el porcentaje de la humedad. Obvio entonces que había lluvia, obvio. Hoy fueron también las temperaturas bajísimas, 10 grados, ya estábamos acostumbrados al calorcito. Bueno, hemos vuelto de nuevo a ponernos la camperita, pero será hasta fin de semana, hasta el lunes, que aproximadamente ya empieza a subir un poquito la temperatura. Pero mientras tanto, abrigate, 10 grados la temperatura en Salta Capital, lluvias débiles y en todo lo que es el territorio de la provincia, Salta Capital. La sensación térmica 9 grados y todo lo que te estoy comentando va a variar más o menos hasta el lunes. El domingo puede ser que levante un poquito la temperatura a los 23 o 24 grados, pero no está nada dicho. No te olvides que la naturaleza es eso, naturaleza. Y la naturaleza se comporta por sí misma a través de los fenómenos que verdaderamente los tiempos nos van marcando. Así que bueno, la noticia también que me llevó a sorprenderme un poquito, porque iba a hablar sobre todo lo que se venía con este mosaico, podríamos decir, en el Congreso Nacional, según dicen que, bueno, ahora sí se va a poder realizar todos aquellos cambios que no se pudieron realizar en la gestión anterior, o sea, el año pasado no lo pudo hacer Milei, por las trabas que solían poner los opositores. También le voy a preguntar eso, porque el hecho de que si algo me va a beneficiar, y soy del partido fulano, ¿por qué oponerme? ¿Por qué no dar un sí a eso? ¿Por qué? ¿Porque sea de otro partido? ¿Porque pertenezca a las órdenes de otra dirigencia? Bueno, mi querido Gilberto Pereira, bienvenido. Gilberto Pereira, comisario general, ya retirado, pero siempre en actividad porque siempre estás viendo una cosa u otra, o analizando, o estudiando, porque yo creo que el comportamiento humano, no sé si vamos a terminar de estudiarlo o vamos a terminar de comprenderlo, no sé. Primero y ante todo, ¿qué pensás de todo esto que ocurrió el domingo como sociedad abierta, digamos así, cuando vos escuchabas tantas quejas y más quejas sobre la situación y el sistema económico que estábamos atravesando, y que con este estábamos mejor y que con este estábamos peor y que con este recibíamos, con esto? ¿Qué opinas de todo esto? Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes a la audiencia. Gracias por la invitación. No, al contrario, vos sabés que para mí es un gusto. Es muy interesante la pregunta, compleja para responder, pero desde mi mirada, primero tenemos que comprender que la sociedad es la interacción de diversidades de intereses, personalidades, sectores, y en función a eso tratar de comprender qué pasa, pero también
El otro factor es que lo negativo se difunde masivamente y si hay algo positivo siempre queda oculto. Después, mayormente la política argentina o la forma de hacer política en la Argentina mayormente también es buscar lo negativo del otro y atacar y atacar y atacar y reiterar sobre eso. Y entonces hay meses que no se habla porque seguramente durante esos tiempos que escuchábamos todas noticias negativas, había también muchas positivas, pero eso no tiene interés como noticia, y menos en una campaña política. Es parte natural en la Argentina y en los países, creo que en Latinoamérica se da mucho más, pero en los desarrollados también, en los llamados países desarrollados también se trabaja así en la campaña. Entonces es como que todo es negativo, hay una percepción social que está todo mal. En realidad creo para que desacreditar, digamos, al opositor, para desacreditar al contrincante, es una forma. Porque yo, sería lindo, sería muy lindo, sería un sueño realmente, que yo pudiera hacer mi en campaña de cualquier... discutiendo propuesta. Exactamente, me sacaste la palabra. Debatiendo propuesta. Propuesta, proponiendo. ¿Pero vos escuchás en la campaña eso? Pero no, y en esta campaña menos, lo que más escuché es fulano esto, mengano el otro. Me sorprende que no se pueda debatir, porque si 2, 3 personas se ponen al frente terminan peleando, enojándose a lo mejor. Por eso desaparecieron los debates. Yo creo que hace falta en una sociedad los debates, es importante porque justamente la racionalidad es la que tiene que estar por sobre las reacciones. Todos tenemos interés, todo sector tiene su propio interés, todo individuo tiene su propio interés. Está bien eso ahora, algún momento tenemos que pensar y debatir el interés común, hacia dónde, como decía vos recién en la introducción, hacia dónde queremos ir. Y creo que eso es parte de la política. Aquí queremos ir como sociedad, como país. ¿Desde dónde nace, digamos, y mirate la pregunta que te voy a hacer, cómo es que se va desfigurando, desvirtuando? Porque yo la verdad que cuando escucho campañas, tanto te digo campañas políticas, tanto desde los sindicatos hasta lo más elevado, nunca escucho propuestas. Vamos a hacer tal cosa y lo vamos a hacer, pero no lo voy a hacer sola. Yo creo que hemos llegado, hoy estamos para mí en una sociedad individualista. Y eso... ¿Vos no crees que siempre ha sido individualista? No, pero no al extremo. Sí, pero no al extremo. Si trasladamos 30, 40 años atrás, era individualista, pero no al extremo de hoy. Además de individualista consumista. Bueno, eso el argentino gana yo creo que hace muchos años comenzó ese proceso de trasladar la vida de nosotros seres sociales poniendo en el eje el dinero. El eje de mi vida mayormente se mueve en función del dinero. A través del dinero. ¿Es cierto que es necesario para la vida? Sí, pero cuando no tenemos control sobre ese exceso de deseo, de interés, terminamos siendo, me parece, totalmente individualistas y no podemos trabajar en comunidad. Porque trabajar en comunidad requiere renunciar a veces a mi propio beneficio. ¿Seguro? O a mi propio éxito y permitir que el otro también tenga éxito. Entonces, lo que está pasando, lo que yo percibo de mi mirada es que justamente me parece que yo quiero que el otro fracase para que yo tenga éxito. Es que es un egoísmo total el que nosotros estamos viviendo como sociedad. Entonces creo que tenemos que replantearnos. Pero no es de ahora, sino que pero ya... últimamente se ve mucho más. Sí. Se ve mucho más, o por lo menos yo percibo que es mucho más. Y yo trabajé desde hace 40 años dentro de una sociedad porque la labor que cumplía, tenía que estar en contacto permanente con diferentes sectores sociales, grupos, familia, no notaba tanto individualismo. Entonces creo que esas cosas, me parece que la sociedad debe replantearse como principio de vida.
¿Y cómo hacemos eso para Y la replantear educación es la única forma. el unicato? Porque no existe el unicato. No existe eso no. No existe el unicato. Buscar eso sería un error. Y bueno, lo que yo digo pero es que el algún argentino muchas veces siente como que es la sociedad argentina siente como que bueno, como que si solo podríamos hacer tales o cuales cosas, hubiéramos podido, si en algún momento algún político, vos me dijiste, estoy divagando, porque la verdad que estoy divagando, si algún político hubiera hecho las cosas como corresponde, pero como vos me dijiste, todos tienen un interés. Sí, todos tenemos un interés personal. Ahora, también debemos saber renunciar a ese interés personal en un momento para que el conjunto crezca, gane, y no solamente mi interés o el sector mío, porque ahí se torna a un extremo y que no se puede realmente construir algo bueno como sociedad. Vuelvo a insistir, existe la diversidad, existe el egoísmo o el comportamiento egoísta, sí, pero tenemos que aprender a controlarlo en algún momento. Me parece que si no, no va a haber construcción. Y esto que vos decías de cómo es que el elector, y es tan confuso porque cada uno piensa en su interés y va a ir a votar en función a su interés. Y ahí ya no hay la ideología que gana, sino es si esa persona que se propone como presidente, como gobernador, como intendente, puede captar el interés de la mayor cantidad de sectores para que lo puedan votar, pero ya no es. ¿Cuál es el termómetro, diríamos así, para poder...? Es muy difícil porque cada uno tiene su propio termómetro. Porque, por ejemplo, yo siempre le decía, son elecciones legislativas. Al ser elecciones legislativas, no pueden venir con decir yo te voy a dar o te voy a hacer acceder a tal o cual cosa, porque no depende digamos, de ellos, porque es legislativo, depende de un cuerpo del cual, bueno, pueda salir... una ley. Una ley, que no es el hacer mismo. El hacer mismo es de lo ejecutivo. No es ejecutivo, o sea, lo que estás... el hacer depende del ejecutivo. Y bueno, yo no sé si la gente llegaba a entender eso o no, pero los pocos mensajes que escuchaba mensajes donde habían promesas, donde yo decía, ¿cómo parecería prometen? más que estaban yendo a un ejecutivo más que a un legislativo. Claro. Bueno, por eso pasa en muchas campañas también, porque muchos ciudadanos por ahí no tienen bien en claro realmente. O sea que no tenemos una sociedad todavía madura después de todo lo que nos ha pasado. Y todavía después es nueva nuestra democracia si comparamos con otras democracias del mundo que tienen 200, 250 años. Nosotros tenemos 42 años. ¿De democracia? Sí, y el aprendizaje democrático, según mi entender, no es fácil porque es naturalizar de alguna manera el pensamiento diferente del otro, es la democracia. No me tiene que molestar el pensamiento diferente. Hay conductas que sí están prohibidas, es así, no me tiene que molestar, pero bueno, no es aceptarlo pasivamente. Pero el pensamiento divergente es una necesidad en una democracia. ¿Cómo crecemos y pensando diferente, viendo de distintas ópticas un tema? ¿Cómo mejoro yo la producción de algo? Y seguramente que varios miremos y decimos, hagamos esto mejor, hagamos esto, y sacamos un mejor producto. Y en el hacer, ya sea en políticas públicas, en lo que sea, es lo mismo. Y cuando vos estás en las políticas públicas y vas a encontrar miradas diferentes, o puede ser crítica, o puede ser simplemente la expresión de una persona que ve lo que estamos haciendo como que está haciendo mal, según su mirada, y eso no tiene que ser motivo de distanciamiento. Para mí tiene que ser motivo de sentarme juntamente con esa persona y a ver qué ve vos que yo no veo. Y a lo mejor ve cosas que mejoran lo que estoy haciendo.
Pero si me molesta, me distancio y sigo haciendo lo mismo. Y a lo Bueno, mejor pero desde la historia, desde el comienzo de la historia política, hablemos, política, se ha notado, y esto lo vamos a dejar para después del corte porque el director me lo está marcando, se ha marcado siempre eso de separar, porque vos pensás distinto a mí, sos mi rival, sos mi contra. Yo no me voy a acercar a vos a decirte por qué o cuál o en qué estoy equivocado o en qué no, como para unificar los pensamientos. ¿Y quién te dice entre vos y yo hay un pensamiento global que favorece a una sociedad? Creo que lo vemos desde los unitarios y federales, lo vemos desde... qué sé yo, te digo sinceramente, no tengo ni idea de dónde nace esa rivalidad. de la existencia misma de la humanidad, aparentemente. ¿Lo contestamos después? No te vayas, ya volvemos. Fíjate en lo que vos podés hacer, si querés, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que estamos hablando. Podés mandarnos tu mensaje de texto a través de Facebook, canal Millennium Salta, programa Sincerarte, ahí mandás tu mensajito. Y si no, en todas las redes que nos siguen, el canal de Millennium Salta, Salta Cable Color, Salta Color, si no, es en vivo en el Face. Dale, vamos, señor director, cuando quieras. Qué complejo lo complejo, y qué complejo cuando es más complejo todavía, porque realmente hablar de complejo es complejidad y tantas cosas que nosotros nos ponemos a hablar fuera de cámara y decimos, no entiendo nada, ¿cómo es esto? Si esto tendría que ser así, o esto tendría que llevarnos a esta situación, y nos está llevando a una situación aún mayor y peor, digamos así, de la que buscamos. La pregunta que había quedado era, mi querido amigo Gilberto. A ver, decía vos, ¿cómo es que la sociedad o el ser humano sigue de esta manera incomprensible su comportamiento, o cada día más egoísta, o cada día con más pelea entre grupos, entre sectores? Yo te decía de que, bueno, en realidad, desde que nace el humano, siempre vivió, por ejemplo, la horda, decía, no se podía juntar uno con la otra. Después estaban los grupos, no se podía juntar uno con la otra porque no se conocían, entonces cuando se conocían se distanciaban. Y si uno se acercaba al desconocido, los clanes, los diferentes automáticamente, clanes, seguramente alguien lo atacaba, porque eso es, la naturaleza nos dotó de un área cerebral que permite de alguna manera reaccionar ante desconocidos. Y después la sociedad fue creciendo, te decía, si hablamos el momento de la era de Roma y todo ese momento de la historia argentina, muchas guerras. Y mucho más antes de los romanos, ¿no? Tiempo de los romanos, donde había mucha guerra, según uno lee la historia. Claro. Y hoy, por suerte, no tenemos tanto de esas cosas. Hay más pelea, más violencia verbal, pero por suerte no hay violencia física. Pero sí hay emocional, sí hay de pensamiento. Sí, porque bueno, esa es la parte de cuando yo te hablo del desarrollo integral. Si yo te quiero asfixiar a vos económicamente, lo hago. Bueno, cuando yo te hablo del desarrollo integral del ser humano, nos está faltando eso. Hemos desarrollado intelectualmente ya en el mundo, ese desarrollo lo tenemos. El área cognitiva dice está bien. Ahora nos falta el segundo paso, según los que estudian el comportamiento humano, es el desarrollo emocional, que permite en muchos casos controlar mejor nuestra conducta y también definir mejor nuestras acciones. Entonces, ese es un desarrollo integral del ser humano que tiene 40 años en la humanidad en cuanto a conocimiento científico, pero en nuestro país, yo te digo, pasará todavía 30, 40 años más para que empiece a notarse a nivel social. Vos hablás con algunas instituciones universitarias y ya está incorporado ese conocimiento. Eso viene desde la base de la educación. Sí, la base de la educación es base de la educación. Es así. Incluso hoy se habla de salud emocional para tener salud física. Sí, ¿Cómo? Sí. O por ahí hablan hoy de la salud mental.
pero cómo el estado emocional puede afectar mi físico, mi estado de ánimo seguro que sí, pero bueno, ¿cómo controlo eso? Y bueno, estas elecciones se juega mucho eso, en estas elecciones se juega mucho eso. ¿Y cómo, esa reacción. cómo, Entonces, por eso es que es difícil comprender, y además, insisto, el gobierno gana con una mayoría. Ahora, ¿quiénes son la mayoría? ¿De qué sector lo votan? Bueno, Y eso uno no puede ese saber. Yo creo que es difícil saber. kit de la cuestión. Un politólogo, uno que está todo el día con eso, puede saber medianamente qué sector votó, qué sector no votó, quién rechazó. Pero esa es la dinámica de una sociedad. No es lineal. No puedo decir. No. Y encima, vos podés estar en periodismo y puede gustar un candidato y el otro periodista le va a decir no. Entonces, a eso voy. No es lineal. No, para nada. Por eso se torna complejo y es difícil saber leer, pero sí, lo que está claro es que siempre en una campaña, ya sea de legislador como en este caso, o de ejecutivo, se sostiene en difundir lo negativo, y como hay varios grupos, entonces todos los grupos difunden lo negativo del otro y termina uno consumiendo muchas noticias negativas, actos negativos. Pero todo el tiempo estamos consumiendo. Y entonces uno cree que todo está mal, no hay cosa que está bien y hay cosas que uno acepta de un gobernante y por eso después lo sostiene en el momento de elegir. Es como que también, ya sea televidente, el lector, radio escucha, quiere... Hoy las redes sociales tienen mucha incidencia. Las redes sociales, ni me lo digas, busca, digamos, todo ese sensacionalismo y es como que la gente le agrada todas esas situaciones así, bulliciosas, que causan y no las buenas. Parece como que si el ser humano estuviera más inclinado a buscarlo. Bueno, yo, por ejemplo, te cuento, yo no prendo televisor hace 5 años en mi casa. No veo noticias. ¿Te dedicas a leer? No veo noticias porque leo noticias y a veces cuando quiero ver una veo, pero selecciono que quiero ver a través del celular. Bueno, lamentablemente el ser humano común, la sociedad en común, no sabe seleccionar las informaciones. Porque muchas veces te termina siendo tóxico. Yo siempre digo, come títulos. No, por eso, pero a veces termina siendo tóxico si está todo el día ante los medios de seguro. Ya sea, incluso las redes sociales, tienen que tener mucho cuidado. Las redes sociales son lo peor, porque muchas veces... No, ahí hay mucha violencia, en los mensajes, en los videos, se ve mucha violencia últimamente, y hay mucha, lamentable, pero sí, violencia verbal me refiero, ¿no? Sí, inclinación como que, ¿cómo explicarte? Vos me vas a saber entender y vas a saber explicarle mejor a nuestros televidentes cuando hay una conducción del mensaje hacia tu mente para que tu mente entienda lo que yo te estoy queriendo sí, yo creo que por decir, eso es que, por eso ¿entendés? Y esa es la masificación de muchas veces. Sí, por eso la reiteración permanente de un mensaje te termina convenciendo. ¿La reiteración nomás o las palabras también que utilizamos? Sí, por eso te digo de un mensaje. O sea, son palabras fuertes, descalificantes, y si te reitera permanentemente, te terminas convenciendo que lo que estás diciendo ahí, si te quedás solamente con ese mensaje, porque sí, también uno puede salir a ver... La gente generalmente siempre se queda con ese mensaje y lo peor es que lo empieza a replicar. Sí. Entonces todos terminan creyendo... Bueno, eso es la complejidad de este momento de la vida del ciudadano y además tener la introducción de otros, de medio de otros países que también terminan llegándote. Entonces, yo le llamo interesante, pero bueno, hay que estar atento a saber analizar. Vos decías algo muy importante. ¿Te acordás cuando dijimos ya no existe el unicato? No hay el individualismo. Estamos insertos en el mundo. Y no es lo que haya pasado aquí en la Argentina, acá abajo en la Argentina, sino todo lo que está pasando alrededor, Occidente, Oriente y todo eso, se están fijando en lo que es. Ese es el mundo de hoy. O sea, dice, Estados Unidos aumenta la tasa, no sé, un interés bancario.
y al otro día nosotros tenemos problema económico. El año, no sé, un año, 2 años, me acuerdo que creo que en Brasil bueno, se incendió, siempre se incendió, creo que llevó una, no sé si se incendió o una inundación, llevaron 2. ¿Te acordás del efecto tequila, el efecto no sé cuánto, todo lo que pusieron? Se llevaron 2 agencias de auto, productoras de auto, un sector, y a cada semana aumentaron los autos. O sea, y uno dice, ¿y por qué? Y bueno, porque ese es el mundo globalizado. Y ahora, ¿qué mirada pones a esta nueva formación de un congreso donde yo pienso que va a ser un mosaico, digo yo pienso que va a ser un mosaico porque vamos a tener de varios sí, bueno, el gobierno nacional partidos. quedó con muchos más legisladores en ambas cámaras, sobre todo en diputados, en senadores también incrementó. Yo creo que tiene mayor posibilidad de entablar diálogo como tiene que ser siempre. Hasta el momento no lo hizo todavía. No. Quiso manejarse solo y creo que eso no le fue muy bien. Me parece que, bueno, existir la democracia es cuestión de diálogo, de buscar consenso, no es imposición por imposición. No puedo gobernar yo solo y ser el... No, porque hay interés en muchos sectores. Entonces, yo creo que en eso por lo menos quedó mejor posicionado. Ya dice, están trabajando sobre las leyes laborales, sobre algunas reformas que consideran que es importante. Yo creo que no está mal la reforma laboral, por lo que yo escucho. Siempre que hemos hablado, vos siempre me dijiste hay que reformar la ley laboral y para que las inversiones vengan, para que seamos creíbles para otros sectores productivos, otras empresas o empresarios. El tema de Cecilia, a ver, yo tengo países en el entorno y más lejano también que tienen una ley laboral más flexible. Y ese dinero, porque los empresarios buscan donde tienen seguridad en cuanto a crecimiento de su capital y expansión, y no va a ir a un país donde él sabe que las leyes son muy complejas y tiene que estar haciendo juicio y perder dinero por cualquier circunstancia, va a ir donde tiene más seguridad. Seguro. Entonces, nosotros podemos resistir como nación, no flexibilizar un poco nuestras leyes, pero seguramente no creería yo que como país no va a conseguir mayor inversión para la parte de incrementar la fuente laboral, que es lo que está haciendo falta en Argentina de bueno, hace años. Bueno, eso es lo que proyectaba Milei. Después está la parte de, no sé, llaman impuestos, lo que sea. Sí, también. Que también hay que ver el tema de los impuestos, de ver cómo trabajamos con eso. Porque también revisamos la parte laboral, pero tiene mucho impuesto que paga ese empresario, y resulta que en Paraguay, en Brasil paga menos, me voy a Brasil. Sí. Voy a ganar más. Bueno, lamentablemente ese es el mundo que tenemos. ¿Cómo nos ayornamos? Bueno, ese es Pensando el tema. en el beneficio ciudadano. Bueno, ¿cómo nos ayornamos? ¿Cómo comenzamos a pensar en trabajar por una, como yo te decía, qué Argentina queremos armar? Porque hablaban de erradicar primero y ante todo el trabajo en negro. Vos viste que el trabajo en negro, lamentablemente, pero sí, el mismo sistema te lleva, no estoy justificando, no lo estoy justificando. No se justifica, pero es la realidad que uno encuentra. Lamentablemente la realidad que uno encuentra, pero ahora con todo este paquete de leyes de proyectos que han mandado y se han visto truncados por las diferentes opiniones de los congresistas, vamos a ver qué es lo que sucede en el 2026. Ojalá traten, mejoren, que se pongan de acuerdo, vuelvo a insistir, que piensen en el país y todo aporten lo que tengan que aportar, pero que salga algo mejor. Para eso tenemos que estar todos atentos. Y sí, nosotros como ciudadanos estamos atentos, muchos ya no podemos hacer. Nuestros representantes son los que van a definir. Vos dijiste algo, nosotros como ciudadanos, pero conozco varios sectores donde, bueno, es como que si terminé poniendo el voto en la urna o votando y ya terminó mi trabajo. No, te tenés que convertir en el ente regulador
Pero en ese caso, ¿qué puede regular si ya elegimos nuestro representante? Pero ver qué está haciendo tu Sí, representante. pero me refiero de cómo regular, casi imposible, a no ser que uno tenga llegada directa y pueda convencer. Bueno, esa es otra de las cosas, ¿ves? La llegada directa, porque vos te convertís en un legislador nacional, provincial o lo que fuere, y es como que te subís a un pony, como dicen. Es como te subís al pony y es difícil llegar hacia vos, porque si vos estás representándome. Es un servidor. Es un servidor, Y exactamente. debería estar abierto a justamente escuchar a quien necesita que lo sirva. En el sentido de... Ojalá así sea, ojalá esta nueva composición de legislación nacional sea para bien, sea para que realmente podamos expresarnos. Mi querido Gilberto Pereira, vamos a estar siempre charlando sobre el tema porque me interesa el comportamiento humano, por lo menos desde acá hacer algo. Muy complejo. Interesante es, pero muy complejo. Yo sé que es muy complejo, pero no nos vamos a quedar en esa. Es bueno comprender desde el punto de vista de la naturaleza, de la biología y de otros aspectos que somos. Bueno, nosotros. pero lo haremos más sencillo, lo haremos más pedagógico, o en algunos temas trataremos de... Pero algo hay que hacer. Por lo menos bendiciones al Todopoderoso que podemos llegar a la gente para poder, bueno, algo hacer. Me están haciendo, sí que se puede hacer y cuento contigo. No hay problema, cuando quieras. Gracias, mi querido Gilberto Pereira. Bueno, gente, el señor director ya me marcó la hora de partida. Gracias, Nicolás. Gracias, Eduardo, por haber estado siempre en colaboración con esto que es Sincerarte. Son nuestros gerentes, tanto de edición como de diagramación. Así que le agradezco muchísimo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Tengan una muy buena semana.